noches todos aquellos que están por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube. Bendiciones, la Iglesia Piedra Viva. Bendiciones para cada uno de ustedes que nos siguen todos los jueves a las 9:30. Bendiciones para ustedes. Les saludamos con la bendición del Padre, del Hijo y Espíritu Santo en diferentes estados que nos siguen a través del canal de YouTube. Bendiciones. Hoy tenemos para ustedes un título que lo vamos a, de lo que venimos predicando, las series de temas que venimos predicando, es un subtema del tema principal. Esto lo vamos a dividir en dos partes. Se llama atmósfera contaminada. Para ver la atmósfera contaminada quiero comenzar en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, del 19 al 21, y después vamos a ir a Isaías, ¿sí? Por favor, puede ser lectura. Proverbios 18, 19 al 21. Cuando hablamos de atmósfera contaminada, encontramos Proverbios 18, 19 al 21. Lee, por favor. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tenemos que darle gracias al Señor porque hay una serie de temas que tienen que ver con la murmuración. No es el tema en sí de hoy, pero sí queremos aclarar ciertas cosas que tienen que ver con lo que sale de nuestros labios. A veces de nuestros labios, Jesús dijo que no todo lo que entra en el hombre le contamina, sino lo que sale de él, ¿ok? Lo que sale del hombre que contamina. Partiendo de ese principio que lo que sale contamina, hay atmósferas que son creadas que traen en sí contaminación. Hay atmósferas contaminadas, ¿cómo? Le voy a poner un ejemplo. Ustedes a veces entran y hay una reunión y toda la gente se calla la boca, se calla. Y usted dice, ¿por qué se callaron? Bueno, a veces pueden que estén hablando de ti mal, o no estén hablando de ti, están hablando mal de otra persona, pero que no, el grupo que está hablando estaba en el recinto donde tú entraste. Ese grupo se calla la boca porque no quiere que tú participes de eso, porque para ellos le es extraño y ellos se callan. Al callarse, tú dices, algo está pasando aquí, porque ve la cosa rara, porque no es la misma atmósfera que tú traes. Ve una atmósfera que está contaminada, una atmósfera que guardó un silencio y esconde algo. Entonces, algo pasa aquí. Entonces, eso es una atmósfera contaminada. La atmósfera la podemos contaminar o la atmósfera puede ser una atmósfera de bendición. Por ejemplo, se creó una atmósfera de bendición a través de la adoración, ¿sí? El muchacho ni remotamente sabía lo que yo iba a hablar o te iba a enseñar. Y hablaba de la atmósfera. Vamos a crear una atmósfera. Se crea una atmósfera de adoración a Dios. En esa atmósfera la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. También dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? También dice, mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. También dice que en Hechos capítulo 2, que vino como un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa, porque todos estaban juntos y unánimes en oración. Que dice que cuando la iglesia está unida, la iglesia está hablando lo positivo, crea una atmósfera de bendición, una atmósfera espiritual de bendición. Pero cuando la iglesia comienza a hablar negativo, comienza la murmuración, crea una atmósfera negativa, crea una atmósfera contaminada. Y el que entra allí se contamina. Ojo. El que no sabe discernir la atmósfera, el que no sabe discernir por el espíritu de la atmósfera, llega y se puede contaminar. Aunque sea espiritual, se contamina. Si no sabe discernir, si no sabe poner en el contexto lo que está pasando espiritualmente. Yo sé lo que le hablo, yo sé lo que le estoy diciendo.
Más adelante estamos desarrollando ciertos estudios que nos van a ayudar le van a ayudar a ustedes y a nosotros comprender cómo moverse en una atmósfera contaminada o cómo moverse en una atmósfera que no es contaminada, una atmósfera santa que viene de un punto de vista de Dios, que viene de parte de Dios, como la atmósfera que creamos en la adoración. En la adoración yo vi que se creó una atmósfera buena. Esa es la atmósfera buena que se crea. ¿Por qué? Porque tú deseas estar todo el tiempo así, deseas estar todo el tiempo adorando a Dios como los ángeles allá arriba. Pero cuando tú sales de aquí, a veces llega y entra en una atmósfera que está contaminada. Y tú tienes que ver muy bien cómo te vas a mover en una atmósfera contaminada. Te digo que aún los que son espirituales o los que somos espirituales, vemos que la atmósfera está contaminada. Ahora, yo quiero poner en relieve un pasaje bíblico, por favor. Isaías 54, 15. 54, 15. Lee, y después lee el 17, después va el 16. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. El 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Como el Salmo 91, esta es una oración que uno hace en intercesión o en guerra espiritual para uno cubrirse en oración, cubrirse de los ataques que vienen contra el enemigo. Sí, una vez que se lo aprende de memoria y uno comienza a orar, como el Salmo 91, comienza a protegerse. Pero hay un factor determinante, que en el 15, 17, está el 16, que era que fue donde quedamos el domingo pasado. ¿Dónde? En la palabra destructor. ¿Qué vamos a analizar? Esa palabra destructor. Ahora vamos al al Isaías 54, 16. Ahora, ¿por qué está ese texto allí? ¿Por qué le di el 15 y le di el 17? Y no leímos en secuencia, porque hay un alto. El 15... Isaías da el 15 y después viene el 16 y después viene el 17. Hay como una interrupción. Cuando leemos, para hacer lectura, vamos a ver que hay una interrupción, no hay la secuencia que viene desde el 15 al 17, sino que el texto 16 dice así. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ahora, ¿por qué esa palabra destructor, esa palabra destruidor, ahí tiene que ver con Apolión? Apolión es el que se le da el derecho para asumir, o sea, puede ser que sea un querubín, Apolión. Es un querubín que se le da el derecho para asumir cuando el Hijo de Dios abre puertas. Hay puertas que uno abre, hay puertas que Dios abre, hay puertas que uno abre al pecado. Las puertas que se abren al pecado viene a través cuando tú abres las puertas de tu oído, cuando abres las puertas de tu oído para escuchar murmuración. Cuando tú escuchas conspiración o murmuración, por eso que Isaías en el 55 dice, Isaías 54, 15 dice, el que conspirare contra ti orará sin mí, y el que conspirare contra ti delante de ti va a caer. Tú no puedes abrir tu oído para escuchar una conspiración o una murmuración, porque si tú abres tu oído, tú estás haciendo copartícipe con la persona que te trae esa conspiración. Tú te haces conspirador también con esa persona que te está hablando aquí. Tú tienes que pararlo en tu facto. Cuando él te venga a hablar y tú sabes que te viene a hablar mal de un hermano, te viene a hablar mal del discipulador, o te viene a hablar mal del pastor o de los apóstoles o de otro pastor, cierra tu oído porque te va a contaminar. Ahora la contaminación viene. Ahora el que da motivo a la contaminación es el que abre el oído. Por eso tienes que cerrar el oído a esos comentarios o comentarios malsanos o comentarios que tienen que ver, que vienen a ensuciar tu oído. Más adelante vamos a ver qué es lo que pone él en tu oído. No es el tema de hoy. Ahora, por eso que
toca este punto, va a caer. Entonces, cuando tú te haces conspirador, cuando tú conspiras con el conspirador, te haces partícipe de él. Entonces, abre una puerta y entra el destructor. ¿Cuál es el destructor? Hasta el 16, para explicarlo mejor. Después vamos a los ejemplos. Él dice, Dios tiene la autoridad. Él dice que Él hace el herrero. Él dice que Él crea los oficios. Y cuando habla de un herrero que hace, Él dice, ahí está hablando del que forja una espada, el que forja una herramienta para la batalla, para la pelea, se refiere allí. Y cuando dice que hace la herramienta, hace una obra, hace su obra, para cuando hable del destructor, está hablando que Él crea el destructor, sino que automáticamente cuando tú abres una puerta, entra. Y Dios no se mete, sino se mete cuando hay el intercesor. Solamente el destructor es detenido por el intercesor. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, vamos a ver un evento que sucedió, lo repetimos. Yo creo que eso lo tocamos en estos días, pero vamos a tocarlo de otra manera. En el libro de Números, en el capítulo 12, del 1 en adelante, vamos allá a desarrollar un ejemplo. ¿Por qué tenemos que poner número de ejemplo? Eso lo vamos a poner el número 12, capítulo 12. Eso lo vamos a dar bastante tiempo porque tenemos que aprender de allí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Lee, por favor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. María y Aarón hablaron contra ¿el qué? Moisés. ¿Y quién era Moisés? El líder. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? Y ellos hablaron mal contra, fueron contra. Ok, subrayen esa parte allí. El 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Indudablemente, por ellos habían hablado, por el líder a Moisés. María estaba usurpando una función de profeta. María no era profeta, María tenía el don de profecía, mas no era profeta. Aarón no era tampoco profeta. Aarón no fue el que fue llamado. Aarón fue uno que fue llamado para ser un auxiliar, no para tomar el liderazgo. Él tenía un liderazgo como era el intercesor, era el que llevaba al pueblo de Dios delante de su presencia en la intercesión. Pero no era el líder que Dios llamó para guiar un pueblo a la tierra prometida, sino que Moisés también estaba usurpando la función también allí. Ahora, ahí hay un hilo que se nota allí. Pregúntame, ¿cuál es el hilo, apóstol? El hilo de la familiaridad se va allí porque a veces el hilo de la familiaridad no deja a tener el nivel espiritual o el ordenamiento espiritual entre el líder y el que está liderando con el líder. Y a veces por la familiaridad se rompe el hilo y comienza a tocar los mantos. Y es difícil el que comienza a tocar mantos. ¿Amén? Por eso dice que ellos hablaron y lo oyó Dios. Ahora, ¿por qué lo oye Dios? Dios oye porque ellos están tocando, ellos rompen la barrera de lo familiar y se meten en lo espiritual. Rompe la barrera del oficio, lo que ellos cargaban, y se va al extremo de asumir la responsabilidad que tenía Moisés. Como va contra lo ordenado por Dios, como vas contra la unción que Dios depositó en su líder, Dios interviene. Por eso que dice, y lo oyó Dios. Porque va directamente contra Dios, porque va con la unción del líder. Entonces, no estaban hablando, no estaban juzgando a Moisés, no lo estaban juzgando a través de lo moral, lo estaban juzgando a través de lo espiritual. Y el problema es que cuando un hombre y una mujer dentro de una congregación, en un pueblo, dentro del pueblo de Dios, juzga al hombre de Dios, al hombre espiritual, no en lo moral, sino en lo espiritual, se mete en un problema con Dios. Es lo que hablamos que toca manto. Ahora anda el 3.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Escúchame, párate ahí. Ahora, él estaba viendo que Dios llama a los tres. Lo llama a un sitio, lo convoca a un sitio, pero pues llama a botón a los dos. ¿Quiénes fueron esos dos? A María y a Aarón. ¿Y qué hicieron esos dos? ¿Qué hicieron esas dos joyitas? ¿Qué hicieron? Murmuraron. ¿Y a quién llama a Dios? A los que murmuraron. Dios nunca va a llamar a quien no murmura. Él va a llamar a botón para darle pao a los murmuradores. Por eso es que la Biblia nos enseña y Dios nos manda en su ordenamiento que no debemos murmurar. Que la murmuración, Él no soporta la murmuración. Que los que actúan, que los que actúan en la manera que Dios no ha ordenado, en la manera que no están marcados en sus estatutos, en sus preceptos y decretos, Dios no le gusta y eso tiene que ver con una murmuración. Dale 9, por favor. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ahí es que yo quiero, ya, aprende ahí. La ira de Dios se incendió contra quién. Ajá, por aquí dice contra los chismosos, los que murmuraron. Llamó a estos dos, atención allá Josué, llamó a estos dos a capítulo. Venga acá. Se encendió la ira de Dios pau y se fue. Se quedó. Se quedó. O sea que Dios, quiero decir que Dios no está cerca de los, sino que da pau y se va. ¿Sí? Ok, sigue, continúa. Ahora, ya va, espérate. Lo otro que quería decirle es que Dios pone las cosas claras. Él dice quién es el profeta. Él dice, mira tú, María, tú eres profetisa, tú tienes el don de profecía, pero tú no eres profeta. Y si yo voy a levantar profeta en Israel, yo lo hablaré por sueño, por esto, por lo otro. Pero como Moisés va a quedar acentuado en mi palabra, va a estar escrito en piedra que como Moisés yo voy a hablar y hablaré cara a cara con él. Pero con ustedes vamos a estar claros, no tome la posición de Moisés. Ven acá tu Aarón, yo te di la bendición, te vestí así, te vestí de sacerdote para que tú intercedieras, llevar a mi pueblo delante de mi presencia. Así que no te creas tu profeta, tú eres un locutor de lo que él habla, de lo que él va a decir. Por eso fue lo que llamaron a Aarón. Aarón también estaba usurpando una función que no era la de él. Okay, estaban tomando el liderazgo, estaban contra el liderazgo. Okay, ¿me están entendiendo? Y Dios pone las cosas claras, comienza a corregir y le pone las cosas claras. Así como Dios nos pone a nosotros las cosas claras. Lee el 9, perdón. En la ira y se fue, lo dejó allí. Él no se quedó, él se fue. Vamos a ver, arréglese acá como pueda. Pero ¿qué le pasó a María? Lee. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Deja para ti ahí, déjalo ahí. La nube representaba la presencia de Dios en el día en el tabernáculo. La nube, ella cubría toda una extensión de tierra, hectárea de tierra. La cubría toda esa extensión. Ellos
no sentían calor en el día, estaba como un aire acondicionado, ellos se sentían bien, no se sentían fatigados, ellos tampoco, los zapatos, ellos le crecían los pies y los zapatos, la sandalia también le crecía, la ropa le crecía, no estaban mugrosos, nada, porque la nube lo mantenía, lo preservaba esa nube. Pero la murmuración hizo que la nube y la nube se apartó. No solamente el tabernáculo, la nube era para dar la orden, la nube daba la orden para ellos estacionarse durante el día y para ellos arrancar la marcha cuando la nube se movía. La nube se movía a cierta distancia, desmontaban los campamentos, desmontaban el tabernáculo, comenzaban los levitas, ensablaba el tabernáculo y se movía. Se movía 6 tribus, para la próxima semana la vamos a aclarar. 6 tribus hacia adelante y 6 tribus que venían, las vanguardias, 3 vanguardias, 3 retaguardias. Se movían y iban en la marcha y el tabernáculo de reunión en el medio con los gersonitas, los cuatitas y los meraritas iban en el medio del tabernáculo cargando todos los utensilios del tabernáculo. Y el que daba la orden era la nube. Pero en ese momento la nube se apartó y no estaba dando ninguna señal. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que la nube se apartara o se apartase y no diera la señal de marcha ni nada de tiro o de continuar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo? Pero dígamelo duro, pues. No, más duro, ¿vale? La murmuración, apóstol. Murmuraron y detuvieron el avance del pueblo de Dios. Ahora vea, ellos murmuraron y se apartó, la nube se apartó del tabernáculo. ¿Y después qué vino? ¿Y qué fue lo que vino? ¿Qué fue lo que le vino a María? Le vino una. Ahora, la lepra era una de las enfermedades más violentas en el tabernáculo y en el pueblo de Israel. Hasta ahora la lepra es fatal. La lepra tiene que ser verificada anteriormente y ahora por el sacerdote. Tenía que ir a la casa para ver si la casa no estaba contaminada. Si la casa estaba contaminada, la descontaminaban. Y si la casa seguía contaminada, quemaban la casa. Extirpaba eso. Que la lepra era un mal que no querían que se moviera en ese tiempo. Entonces Aarón, el que tenía el oficio para verificar y dar que la lepra, la verificación y darle autenticidad a la lepra era Aarón. Pero él la miró, María leprosa, y la miró Aarón a María. Y aquí estaba que él certifica la lepra. Pero ¿qué pasa? Sigue, continúa, el 11. ¿Qué pasa con Aarón? Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Quién era el que tenía que verificar y orar por el leproso? ¿Quién era? El sumo sacerdote. ¿Quién era? Diga, el sumo sacerdote, era Aarón. Aarón era el que tenía que orar. Ahora, le pregunto a ustedes, ¿por qué Aarón no oró? Por aquí. No me voy para allá, mosca por aquí. ¿Por qué Aarón no oró? ¿Por qué no oró? ¿Por qué no oró por aquí? Porque también estaba contaminado. Así pasa contigo. Cuando la murmuración te contamina, te neutraliza y te quita el derecho de orar de ahí al Padre en la intercesión. No te deja interceder. ¿Por qué? Porque estaba contaminado. ¿Por qué Aarón no intercede? Porque estaba. Ahora, ¿quién contamina a Aarón? Y el mismo Aarón se contamina porque presta su oído para escuchar a María. Ahora me pregunta, apóstol, ¿pero qué pasó allí? La familiaridad, lo familiar. Moisés era el pequeño. Aarón y María eran mayores que Moisés. Entonces, ¿qué dijo María? Moisés, ¿qué secreto es Moisés? No me gusta esa negra. No me gusta esa negra. ¿Qué secreto? Mira, Aarón. ¿A ti te gusta? Oye, a mí no me cae bien, pero bueno, pues Moisés. No, Aarón. A mí no me gusta. Moisés tiene que entender que nosotros los cuidamos a él cuando él era pequeño.
cuando me lo dio mamá, yo la metí en una canastica y vi cómo el río Nilo se lo llevaba hasta que la hija de Faraón lo tomó. ¿Qué se cree él? Él nos debe a nosotros respeto porque nosotros los hermanos mayores. ¿Qué se está metiendo? No era un problema doméstico, no era un problema familiar, era un problema espiritual. Porque se metieron contra el líder que Dios puso. Se metieron con el que Dios le dio el ministerio para sacar al pueblo de Egipto, el elegido, y llevarlo a la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasó allí? Ellas tomaron algo doméstico, un problema doméstico, partieron el hilito, era un hilito delgadito, lo cruzaron la línea y se fueron a lo espiritual y tocaron allá. Por eso quise, y lo oyó Dios, porque tocaron la unción de Dios, el manto de Dios. A veces la murmuración va a tocar, toca la unción, toca la autoridad de Dios. Dios no quiere nada con murmuradores. Dios no soporta los murmuradores. En el desierto, cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, levantó serpiente y murieron unos cuantos en el desierto. De Dios no le gustó eso. Escúchame, la brujería de Balaán allá, creo que es el número 26 más adelante, la brujería de Balaán no caló al pueblo de Israel, no hizo nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo al pueblo. Ok, ahora ninguna brujería va a venir contra ti. ¿Por qué? Porque Dios te protege. El enemigo siempre va a buscar la persona que le gusta a darle a la sin hueso, que le guste a murmurar. Y por eso tenemos que cerrar el oído, porque va a buscar una persona, el murmurador de oficio, aquel que carga el geme de la murmuración, el que tiene esa maldición encima, busca a la persona ideal para que esa persona ideal transmita lo que él quiere que transmite y toma el lugar de la persona. Eso fue lo que hizo María. ¿Quién era el locutor? El interlocutor. Aarón. Dios le dijo a Moisés: no, yo no puedo hablar con Faraón, yo soy tartamudo. Agarra a Aarón, tu hermano, porque él sabe de léxico, él sabe hablar, tómalo y él que hable delante de Faraón. Tú tranquilo, tú tienes la autoridad. Ahora, el interlocutor de Moisés era Aarón. ¿Y a quién fue que tomó María? Al que sabía hablar. Por eso es que el enemigo va a buscar a aquel que sabe hablar, aquel que sabe expresarse, aquel que lo sabe todo, aquel que es, bueno, pues una eminencia. Lo va a tomar. Ahora, el trampero lo va a agarrar, el que carga el germen, lo negativo, lo va a agarrar. ¿A quién va a buscar? A aquel que sabe expresarse, aquel que sabe comunicarse y que lo hace sigilosamente, y eso entra en el oído de la persona y la persona se contamina porque dice: si lo dice fulano, yo le creo. Mira, de eso yo tengo un saco. Si lo dice, yo creemos, si lo dijo fulano, lo creo. Y el fulano estaba más dañado de pecado con aquel que estaban comprando. Pero le querían porque tenían los ojos vendados, tenían un velo en los ojos, y ellos le querían a la persona, al personaje que estaba llevando el asunto, porque era fulano de tal. ¿Ya me están entendiendo? Pero el fulano de tal estaba más contaminado de la persona que iba a llevar el chisme, que iba a llevar la murmuración. Y eso prendía en la iglesia, prendía en las reuniones de iglesia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque el enemigo va a buscar a la persona que sabe transmitir la murmuración. No cualquier persona. Es aquella que se ve que no rompe un plato, pero rompe la vajilla completa. Ahora, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa? Y dijo Aarón a Moisés, lee el 11, por favor. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Se arrepiente. ¿Quién? ¿Quién se arrepintió? ¿María? No, María estaba llevando chaparro. ¿Quién fue que se arrepintió? El que podía arreglar, el que podía mediar. Oye, mi hermanito, le dijo así: oye, mi hermanito, aquí en criollo, en oriental. Oye, mi hermanito, ¿sabe? Oye, fue María, vale.
Oye, para el asunto ahí porque actuamos mal. Para ahí. Vea lo que hace Moisés. En esa altura Dios se fue. ¿A dónde estaba Dios? Se fue. Le dejó ese rollo ahí a ellos. Ahora lee el 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. El campamento se detuvo por 7 días. Dame el 13. Aquí comenzó a predicar. Vea. ¿Quién fue el que oró para que se solucionara el problema de María? Padre, ¿qué? El líder, Moisés. Ahora, ¿por qué Moisés ora? Porque el que debía orar estaba contaminado y él no estaba contaminado. ¿Por qué? Él era el ofendido. ¿Quién era el ofendido? El que estaba en la condición para orar era el ofendido. Porque la ofensa de María y Aarón no contaminó el corazón de Moisés. Lo que te quiero decir y lo que te quiero enseñar en esta ya tarde, estamos ya a mediodía, es lo siguiente, que no permita que la ofensa dañe tu corazón. Porque tú, el ofendido, es el que tiene la moral y la autoridad delante de Dios para orar e interceder a favor del ofensor. Es el ofendido, el que tiene la autoridad. Cuando Moisés comienza a orar, entonces Moisés clamó a Dios diciendo, te ruego, oh Dios, que la sane ahora. ¿Por qué le da una orden Moisés a Dios? Porque Moisés está claro en la orden que está dando, que está en el pleno de la voluntad de Dios, porque él como ofendido no tenía su corazón dañado y él como ofendido tenía el derecho y tenía la autoridad para clamar a Dios para el bienestar del ofensor. Lo que pasa es que a veces el ofendido se lleva el clavo o la raíz de amargura en su corazón a llevársela allí. Entonces yo no voy a llorar, que se muera, yo no voy a llorar. Y que nada, ¿qué tal? Señor, made a wish. Y comienza a tomar la venganza por sí mismo. La Biblia dice, no, tuya no es la venganza del Señor. La venganza es mía, dice el Señor. La Biblia dice, no sea vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y tenemos que vencer con el bien el mal. Ahora, ¿qué pasa? Se levantó allí. El único, Aarón no podía interceder porque estaba contaminado, era el intercesor. No podía, estaba contaminado. Ahora, el único que puede interceder delante de Dios y Dios escuchar y llamar a Dios y Dios está allí, es aquel que va a Dios con un corazón limpio. Por eso que le dice, David decía así, el corazón limpio, el corazón contrito y humillado, no lo desprecia tú, oh Dios. Busca ese texto por ahí para que yo lo anote. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecie tú, oh Dios. David sabía que un corazón contrito, un corazón arrugado por Dios, por arrepentirse delante de Dios, Dios lo iba a escuchar porque no era un corazón contaminado, no estaba viviendo en una atmósfera contaminada. María sí estaba contaminada con una lepra, María sí estaba con una atmósfera contaminada, Aarón sí estaba contaminado también, y Dios tenía que reshacer, Dios tenía que poner nuevamente una atmósfera de bendición, una atmósfera de acción, una atmósfera de santidad. Por eso tenía que arreglar el problema de María. Por eso que en la intercesión Dios viene. Pero Dios no se había apartado, Él se había apartado. ¿Por qué viene? Porque solo así el intercesor, aquel que es ofendido y tiene el corazón limpio, tiene todo el derecho de llamar a Dios y Dios escucharlo. ¿Por qué? Porque está en el derecho de Dios, está en la voluntad de Dios, está obrando en la justicia de Dios. Así que nosotros tenemos que hacer así.
Dice así, el sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia tu Dios. Ay, ¿por qué David lo dice? ¿Dónde? En Salmo 51, 17. Y en Salmo 51 fue cuando David está confesando su pecado. Y él ve que él ofendidamente ofendió, confiesa su pecado y él sabe que Dios lo iba a escuchar porque él había ofendido a mucha gente y a él lo habían ofendido y él estaba orando, en este caso estaba orando delante de Dios porque lo habían acusado de todo esto y Dios extendió el perdón hacia David por su misericordia. Ahora continuamos. ¿En qué texto lo quedamos allá? El 13. Anda ya, por favor. Veamos. Entonces clamó Moisés. ¿A quién? Diciendo, te ruego Dios que la sane. Ahora ve lo que dice Dios. 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. La congregación se detuvo. La marcha se detuvo. Por causa de una. Ahora digan duro, pues. Por causa de una. Por causa de una. La murmuración a veces detiene el avance de la iglesia. El avance de una empresa. El avance de un municipio. El avance de un estado, de una nación. El avance de una casa. El avance de una construcción, la murmuración. ¿Ok? Ahora, dame el 15. El 15, ¿tiene 15? Ajá. Lee. Y María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Uy, mira, la murmuración quiso detener el avance del pueblo de Dios en la iglesia primitiva. Hechos 6.1. Hechos 6.1. Quiso detener el avance del pueblo de Dios. Lee. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la secta básica hubo la murmuración y comenzó la pelea ahí, las viudas hebreas con las viudas de los griegos, y comenzaron a pelear por un malentendido y querían frenar el avance de la iglesia primitiva. Había el encendimiento de espíritu. Pedro y los apóstoles con la palabra resolvieron la situación del problema. Toda murmuración, los líderes lo vamos a resolver a través de la palabra. Ahora vamos a poner un ejemplo del Nuevo Testamento. O sea, estamos tratando atmósfera contaminada. ¿Sí? María contaminó, la contaminó y la contaminó. Bueno, pues, así cuando un quirófano está contaminado, así, que no, tiene que limpiarlo para después seguir operando. Paran todo, ¿verdad? Porque no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque se puede contaminar. Si meten una persona, un quirófano contaminado, meten una persona allí, a la operación los médicos no son negligentes. Primero tienen que descontaminar el quirófano para poner el otro paciente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si no, es peor el remedio. Ajá. Entonces, era el peor el remedio. María tenía que ser sacada del campamento. Y el campamento quedó neutralizado. El campamento no avanzó. ¿Por qué? Porque si dejan a María, María iba a contaminar ¿qué? El campamento. María iba a contaminar, María contaminada iba a contaminar el campamento. Y por eso la sacan del campamento. ¿Por qué? Porque estaba contaminada. ¿Okay? Pues a veces hay que aislar a esas personas que están contaminando. Por eso Dios se encarga de aislarla. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Pedro, Mateo, la transfiguración, Mateo 17. Del 1 al 9. Vamos a analizar aquí. Lee, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Habían 3 íntimos que siempre lo llevaban. A Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, Juan y a Santiago. Lo llevaban por eso. Que se quedaron
9 se quedaron abajo, allá abajo. Es un lugar íntimo. Jesús se fue arriba. Pero pasa ahí algo. ¿Qué pasa? Dice el 2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos, ¿sí? Como la luz. ¿Y quién se apareció? 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Escucha, déjalo ahí. Escúchenme. Los historiadores, los exégetas, los teólogos que saben de esto, ellos venían a confirmar la palabra en Jesús y que él era el cumplimiento de la palabra de los profetas del Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Entonces el cumplimiento que él tenía que ir a la cruz y tenía que morir. ¿Okay? En la cruz, eso lo vamos a ver más adelante. Venía ese cumplimiento. ¿Qué está pasando? El acontecimiento allá arriba, Jesús transfigurado, Moisés y Elías aparecieron. Aquí abajo está Pedro, Santiago y Juan. Y más abajo están los restos, los 9 discípulos restantes. ¿Ok? Ahora vemos, están allá arriba. Ve lo que hace Pedro. Lee. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Idolatría. Empieza conmigo, idolatría. ¿Cómo? ¿Se estaba metiendo qué? La idolatría. ¿Y quién fue que le puso esa broma? Pedro era extrovertido, ¿no? Es la palabra. Extrovertido. Entonces, ¿qué pasa? Y Pedro, ¿qué pasa? ¿Quién carrizo le dijo a Pedro eso? Un enemigo. Pues está en una atmósfera contaminada. Ahora, él está diciendo Señor. Dice que está arrepentido a Jesús. Jesús no está allí. Jesús está allá arriba. No está aquí, está arriba hablando con Moisés y Elías. Cuando él ve la imagen y agarra de 3 enramadas para adorar y para contemplar y echar la hermosura de Moisés, de Elías y Jesús allá. Jesús no está por esto. ¿Por qué no está? Por lo que vamos a leer en el 5. Lee el 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ok, déjalo ahí. La nube. ¿Qué representa la nube? La nube representa la atmósfera de Dios. La nube llega y crea la atmósfera tóxica, la cual fue creada por Pedro. Pedro está creando una atmósfera tóxica en el momento con nosotros 2, hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Una atmósfera tóxica está creando Pedro. Llega la nube. Ahora, ¿quién habla desde la nube? Ahí cerca la nube habla. No está hablando el Señor, habló la nube. Si el Señor hubiese estado cerca de Pedro, hubiese hablado el Señor. Está hablando el Señor. Mateo está hablando, está narrando que fue el mismo Jesús. Puede ser el mismo Jesús estando allá, no hay ningún problema. Puede ser que fue el Espíritu que le está hablando aquí a Pedro. Pero ¿quién es que habla ahora desde la nube? El que habló allá también desde la nube. Lee el 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Si Mateo está narrando que dice que Jesús se acercó, quiere decir que en el momento que Pedro habla, Jesús no estaba allí, Jesús estaba allá. Ahora, dame el 5 de nuevo, para ver algo ahí que no tocamos, léelo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Jesús no puede hablar de la nube, porque está diciendo mi hijo. Si está diciendo mi hijo, quiere decir que está hablando el Padre, ¿sí o no? Está hablando el Padre. Ahí está claro, la lectura está clara, está hablando el Padre. Por eso que a veces cuando tú lees atropella. No podemos leer atropellando, tenemos que aprender a leer bien. Está hablando el Padre. Quiere decir que si está hablando el Padre, Jesús no estaba allí. Jesús estaba allá. ¿Ya me entendieron?
Ok. ¿Quién habla? El Padre. Ahora, ¿por qué habla el Padre? Paramos allí. Anda segunda de Pedro 1:16. Lee. Porque no os hemos dado a conocer al Padre y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, Ahí está. ¿Recibió de quién? ¿De quién? ¿Quién habló? Dios Padre. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Pedro. ¿Ya entendimos? Entendimos que es el mismo Pedro. Ajá. ¿Qué recibió Jesús de Dios el Padre? Honra y gloria. Sigue la lectura. le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Quién habló allá? ¿Estamos seguros? El Padre. ¿Quién está hablando? ¿Quién dice que es el Padre? El testigo fiel, el que estaba allí, al que reprendieron. Ahora, anda ya a Juan, Mateo 17. Cuando el Padre habla y Pedro va a tierra, y Juan, a oír qué. ¿Y tuvieron? O sea, el Padre viene, había una atmósfera que estaba en lo correcto, en lo espiritual. ¿Cuál era? La altura donde estaba Jesús, Moisés y Elías. Esto estaba bien. Donde estaba Pedro, Juan y Santiago, ¿estaba mala? No, estaba bien. ¿Estaba mala? No, estaba bien. Ellos están viendo, estaba bien. Ahora, ¿quién contamina la atmósfera donde está Pedro, Juan y Santiago? Vamos, ayúdame, ayúdame. Mi tocayo. ¿Quién contamina la atmósfera? ¿Quién contamina la atmósfera? ¿Y quién la descontamina? Porque si el Padre no descontamina la atmósfera con su presencia, Pedro no iba a captar lo que allá estaba sucediendo. ¿Y qué hace el Padre? Reprende, regañó a Pedro. Lo regañó. ¿Por qué lo regañó? Porque él estaba tomando cosas que no debía de tomar. Se iba a adelantar a lo que va a pasar, a lo que Jesús le explica en el 9, ponme el 9 ahora, y el 10. Lee, por favor. No, 9 y 10. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pedro se iba ¿qué? A adelantar. Él iba a comenzar a murmurar. Y a veces Dios te habla y tú vas a hablárselo a otro o vas a transmitir a otro sin Dios date el permiso que lo haga. Eso se llama murmuración. Dios te puede hablar, te puede decir las cosas. Por eso que yo veo por las redes sociales hombres de Dios diciendo y adelantándose cosas que Dios no le dijo y hablando cosas que no tienen que decir. A veces se adelanta y eso es tomar las redes para murmurar de un hombre o de otra persona. Comienzan a murmurar o a decir cosas que no tienen que decir en destiempo y eso se llama murmuración. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pedro se iba a adelantar. Pedro iba a llegar allá a los 9, iba a comenzar a decirle, oye, tú no viste, padeció Moisés, Elías, y la cara del Señor era como el sol, y las ropas se hicieron blanca. Yo quiero que me laven esa ropa así. Iba a comenzar a arreglar la cuestión, iba a comenzar a dañar a los otros 9 que estaban allá. Ahora, los 9 que quedaron comenzaron a preguntar, se dijo qué fue lo que pasó de la visión, comenzaron a preguntar y el Señor comenzó a explicarle
qué fue lo que pasó y le mandó a los 12 que no hablaran antes de tiempo, sino que después que él resucitara de los muertos. ¿Qué iba a pasar allí? Que Pedro iba a comenzar a murmurar, ok, algo que vio. Estaba legal lo que vio, iba a hablar una verdad, sí, pero no estaba autorizado a hablar una verdad. A veces tú no estás autorizado a hablar una verdad, porque a veces tú, cuando Dios te autorice a hablar la verdad, háblala, porque Dios es que te está autorizando. Si Dios no te autoriza a que hable la verdad, no la hable, porque vas a dañar. Eso es murmuración. Yo tengo temas que Dios me diga, no lo vas a predicar todavía. Cuando yo te diga que lo predica, lo vas a predicar. Y no lo predico, lo tengo allí. Pero un tema que yo tuve conmigo, tuvo como 17, casi 20 años. Hubo un tema que yo prediqué allá en Acarigua, en la iglesia allá, tenía 20 años conmigo. Ya no había predicado. Yo me dijo, predícalo ahora. ¿Qué? Y aquí no lo he predicado. Ahora, ¿por qué? Porque es lo que Dios me indica. ¿Ya me estás entendiendo? Si yo me adelanto a querer hablar cosas que Dios no me ha autorizado, y subrayen bien en negrilla y métele algo bien allí, autorizado. Ponga ahí la palabra autorizado y subrayen en grande. Si Dios no te ha autorizado a hablar del problema, no lo hable, no lo diga. Es que me da piquilla, la boca la tengo así, que la boca se me hace agua, la boca me dice, ¡calla la boca! No lo diga, porque date una trompa tú mismo, pégate tú mismo. Porque Dios no te está mandando a decirlo, Dios no te está diciendo, no te está dando permiso para que lo haga. Y el gran problema de la iglesia, mira, tú sabes, yo lo voy a decir con todo el cañón y por aquí por las redes. Uno de los problemas que nos neutralizaron a nosotros fue la murmuración. No lo haga, no lo diga. Y uno de los problemas que está dañando a las iglesias que estamos a la cobertura, que a la cobertura, que están creciendo, es la murmuración, y Dios lo está mostrando, hermano. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Si no estás autorizado, tú no sabes que en una empresa allá, tú ya en tu empresa, Luis, tú pones para tu oficina, ¿verdad? Que no está autorizado de entrar para allá, no entra, ¿verdad? No está autorizado. Tú dices, la personal que no esté autorizado no entra. ¿Por qué? Porque no está autorizado. Si tú no estás autorizado por Dios de decir cosas, de hablar cosas, no lo diga, aunque la boca te haga un chito, haga agua, no lo diga, hay que te dé dientera, que te dé, ay, sí. ¿Lo digo o no lo digo? Hermano, habían personas en la iglesia donde yo me levanté. ¿Usted cree que es embuste? Yo les cuento esto a ustedes y te van a decir, vaya, pastor, está exagerando. No, hermano, hay personas que no se aguantan, que no me aguante, que no me aguante, que no me aguante, que lo digo o no lo digo. Hermano, así, hermano, aguántense. Píquese la lengua. Amarre la lengua, hermano, aguántese, porque entonces usted va a abrir, ¿quién va a abrir usted? Que el otro tema, va a abrir una dimensión y va a llegar el destructor. No solamente te va a destruir a ti, va a destruir familia, va a destruir iglesia, va a destruir todo. Va a destruir sueños, visión, todo. Va a entrar pecado, va a entrar todo. ¿Por qué? Porque a través de una murmuración murieron 23,000 israelitas en el desierto. A través de una murmuración llevaron la presión a Moisés y a Aarón y no entraron a la tierra prometida. Por Moisés perdonarlo, pues yo digo, Señor, destrúyelo. Pero a veces uno no sabe. Pues yo le digo, lo destruyo y levanto otro pueblo. Yo digo, Elmo, ¿verdad que son fuertes? Dale, échale pichón. Si me vas a levantar otro pueblo, sí. Ahora, lo mismo que él intercedió, que él oró, que él puso el lomo allí para que Dios no los terminara en el desierto, fueron los mismos que se volvieron a quejarse y llevaron al hombre de Dios a perder la paciencia. Un hombre manso perdió la paciencia. Eso es inaudito. Un hombre tan manso, la Biblia dice que no hubo hombre, ahí lo leímos, no hubo hombre tan manso en la tierra como Moisés. Perdió la paciencia, se le voltearon, o sea, los circuitos se le voltearon. A la primera le habló, Dios le está diciendo, háblale a la peña, a la primera golpéala, y después le dice, háblale a la peña. ¿Y qué hizo él? Se le olvidó lo que le dijo Dios le dijo, háblale, y la golpeó, y por golpear a la peña no entró en la tierra prometida. Por eso, sí. Oye,
yo veo injusto. No, Dios no es injusto. Porque el nivel donde estaba Moisés no podía cometer errores. Y no entró en la tierra, la vio de lejos. Por entró, pues después entró. Él entró después. Pero en su tiempo no entró. No, todos son iguales. Y ese es terrible. Para el próximo domingo vamos a dejarlo acá. Para el próximo domingo seguimos. Despedimos las redes sociales, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Viene una segunda parte para el próximo domingo. Vamos a estar a la segunda parte, bendiciones, Dios me le bendiga, los que están todos los jueves a las 9:30 en sintonía en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Piedra Viva. Bendiciones.